También se discutió acaloradamente por el tema de la casa del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán. Le vamos a contar varios puntos de vista que se dieron el día de ayer. Empezamos con el de la senadora, que usted todos lo sabemos, es pues reconocida como una de las principales personas que más abiertamente son opositoras al presidente. Me refiero a la senadora Kenia López Rabadán, que subió a tribuna para pedir que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y la Función Pública investiguen a la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Previo a su mensaje, los diputados del PAN colocaron en el pleno unas mamparas en forma de la vivienda que rentó el hijo de López Obrador y su esposa. Eso fue algo de lo que vimos el día de ayer, Romina. Así es, y antes del mensaje, cuando ya apenas iba a subir a tribuna, los diputados del PAN empezaron a colocar ahí en el pleno, Dani, unas mamparas en forma de vivienda, que es lo que comentabas. Incluso por ahí la presidenta del Senado, Olga Sánchez, así como que le estaba diciendo, oigan, le están hablando, suba a tribuna para dar su mensaje, porque se está tardando en colocar estas mamparas. Y ya ahí dentro del mensaje, la senadora panista sube para pedir que se aprobara un punto de acuerdo a fin de que el Senado pidiera la investigación, y ahí es donde ella aseguró que el presidente López Obrador pues estaba, lo que dice ella o lo que dijo en su discurso, dijo, está fuera de sus casillas porque no acepta que su familia es corrupta. Eso es lo que señalaba la legisladora, e insistía en que debía haber una investigación y que el Senado debía solicitar esa indagatoria. En su mensaje también aseguró, y una de las cosas que le respondieron después, y lo vamos a ver más adelante, ella llegó y se plantó y decía que hacía esta protesta y que hacía esta petición porque ella representaba a millones de votantes, y que porque estos millones de votantes supuestamente ya están hartos de la corrupción, y lo personalizó de la corrupción de López Obrador. Pero ¿qué te parece, Dani, si vamos a ver lo que comentó la senadora? ¿Saben por qué está molesto el pueblo de México? Porque en lo que los mexicanos estaban buscando oxígeno o un hospital o medicinas, la familia del presidente vivía en una mansión, nadaba en una alberca gigante. Son corruptos y son ineficientes. Y es necesario que el pueblo de México sepa si hay una investigación clara y objetiva, si es que efectivamente, como nosotros lo aseguramos, hay tráfico de influencias, hay cohecho. ¿Saben por qué es necesario este debate hoy? Porque yo hoy represento a millones de mexicanos que están hartos, están cansados de la hipocresía de este gobierno. Orden, por favor. Estamos, sin duda, ante una muestra clara de corrupción. La casa gris es claramente la corrupción desde adentro en la familia de quien dijo iba a ser honorable y no lo es. Bueno, ahí es una de las primeras reacciones, pero posteriormente el senador de Morena, Ricardo Monreal, contestó que efectivamente los mexicanos están hartos de la corrupción, pero de la corrupción de los gobiernos pasados. El senador dijo que sus opositores tienen la memoria corta porque indicó que el país fue devastado sin misericordia, y dijo que es increíble que la inmundicia política lo único que le interesa es al poder conservador. Vamos a escuchar cómo lo dijo Ricardo Monreal. Porque no tenemos nada que ocultar. Tenemos al presidente de la República, el mejor en la historia reciente del país. Tenemos a un presidente congruente, esforzado, humanista. Por eso está en los niveles de aceptación popular como ningún otro, a pesar del estruendo y el ruido mediático que provocan los sectores conservadores. Por eso la diversidad política lleva directamente a polemizar
y a discutir las ideas propias y las ajenas. Estamos de acuerdo con el pluralismo. Debe existir un parlamento, pero siempre el respeto y la tolerancia deben reinar en el seno del debate público. Cuando el debate se ha perdido, decía Sócrates, la calumnia es la herramienta del perdedor. La tradición, el acuerdo desde la antigüedad son los instrumentos poderosos para expresar la verdad. Y bueno, posteriormente subió a tribuna la senadora chihuahuense Berta Alicia Carabeo de Morena, y ella pues en su mensaje le reprocha a los legisladores panistas, que ahora están muy preocupados por la libertad de expresión, pues esta postura que tomaron de apoyar a Carlos Loret de Mola, y pues aludiendo a hipocresía de la oposición, esta senadora pues les recordó que no hicieron eso mismo los diputados, por ejemplo, cuando asesinaron a la periodista de Chihuahua, Miroslava Bridge, que hay que recordar que ahí hay una trama en la que incluso integrantes o se relaciona con integrantes de Acción Nacional de allá de Chihuahua en toda esta trama de narcopolítica en el asesinato de Miroslava Bridge. O, por ejemplo, también reprochaba que tampoco se les vio con este fervor cuando le arrebataron la vida al reconocido periodista en Sinaloa, Javier Valdés. Vamos a escuchar parte de lo que comentó la senadora. A las senadoras del PAN que me censuraron faltándole el respeto a la investidura senatorial, les digo fuerte y claro, son unas majaderas, groseras, cirqueras e irrespetuosas. El Senado merece un debate de altura, no su grilla de alcantarilla. ¿Cómo es posible que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, me haya violentado mi derecho fundamental a la libre expresión? Por eso le voy a poner una denuncia, porque si así me censuran a mí, imagínense que siguieran gobernando. Aquí está el grupo parlamentario de Morena para dar el debate, porque no nos vamos a dejar. ¿Para cuándo harán un todo? ¿O harán ustedes un todos somos Anaya, que tiene una orden de aprehensión? ¿Para cuándo harán un todos somos Lozoyas, que se encuentra preso por sobornos coludidos con su partido? ¿Para cuándo harán un todos somos César Duarte, encarcelado en Estados Unidos por desfalcar a Chihuahua? Nunca los vimos pronunciarse cuando mataron a Miroslava Bridge. Nunca los vimos pronunciarse, nunca cuando arrebataron la vida de Javier Valdés. Nunca los vimos pronunciarse cuando Calderón convirtió a este país en un cementerio. Y se los digo fuerte y claro, la derecha está desesperada porque van a perder Durango. Están desesperada porque van a perder Oaxaca. Está desesperada porque van a perder Tamaulipas. Están desesperados porque el pueblo los desprecia y van a perder también en el 2024. No volverán y no pasarán. Porque ustedes no están con la prensa de a pie, están con la prensa corporativa y los intereses empresariales que financian sus mentiras y sus montajes.
Y bueno, Dani, aparte, después de este discurso, después de esta ponencia, la senadora por Chihuahua menciona que le manda abrazos y todo su apoyo y solidaridad al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y finaliza su intervención diciendo que es un honor estar con el presidente, con López Obrador, y en ese momento los senadores de Morena también se levantan y empiezan a hacer esa consigna de es un honor, y lo repiten en varias ocasiones, vaya la redundancia, lo repiten, de que es un honor para concluir esa participación de esta senadora por Chihuahua. Yo me regresaría un poco, Romina, digo, este dato pues sí es bueno porque es la manera en que concluyen y ellos respaldan al presidente, pero creo que vale mucho la pena lo que dice la senadora. Hay esos momentos, no son muchos, pero esos momentos en los que dices, me representa lo que dice, porque es muy importante el focalizar bien los reclamos. Y ella sí les dice, o sea, está bien que ahorita sean Loret, pero no se digan los defensores de la libertad de expresión, porque justo la pregunta de, ¿y cuándo estuvieron protestando ustedes? O sea, no se les dice al gremio afectado, se les dice a los que se están colgando de estas batallas, como son toda esta bola de políticos, eso es lo que tenemos. Y justo la senadora dice, pues está muy bien que digan eso, pero también salgan con lo otro, que son las deudas que tienen, digan, todos somos Lozoya, todos somos César Duarte, todos somos esto, porque ellos, a diferencia del gremio, ellos sí fueron los que durante años no dijeron nada de los asesinatos a periodistas, e incluso ahorita, Romina, todavía tenemos medios de comunicación que en la portada no llevan ni las protestas de periodistas ni los asesinatos. En este caso, creo que el tema, las palabras que dice la senadora, la verdad, valieron mucho la pena, pero justo fue tan fuerte este mensaje de la senadora Carabeo que tuvo una respuesta, y la aludida Kenia López Rabadán le respondió y le dijo que no se lo tome personal. Este tipo de respuestas también siempre son como muy básicas, ¿no? Como para intentar desestabilizar, cuando claramente es un tema político del que se está hablando. El que quien sale con la carta de, ay, no lo tomes personal, siempre es porque va perdiendo. Y bueno, López Rabadán le dice a Carabeo, no lo tome personal, y luego se dirige a los legisladores de Morena y les dijo que su patrón, es decir, el presidente López Obrador, está acostumbrado a la arenga, y les dijo que no fueran unos ridículos. Insistió en que los mexicanos están hartos de la corrupción y que ella justo representa a millones de mexicanos. Vamos a escuchar cómo lo dijo Kenia López. ¿Y ustedes quieren comparar lo que han hecho en su historia con nosotros? Por favor, su patrón quemó pozos petroleros, no sean ridículos. Su patrón cerró Reforma, por favor entiendan. Su patrón está acostumbrado a la arenga, no sean ridículos. Acepten el debate, acepten que son corruptos. Si a ustedes les gusta estar en medio de la corrupción, ese es su problema. Si es un honor estar con los corruptos, ese es su problema. La verdad es que es clara. La familia del presidente López Obrador es corrupta. Estaba metida en una alberca gigante su familia, en lo que los mexicanos están siendo asesinados. El hijo del presidente estaba metido en una mansión en lo que hay feminicidios, 10 feminicidios en este país al día. Estaba metido viendo cine adentro de una mansión en lo que en México no hay medicinas y no hay vacunas. Por favor, entiendan, dejen de ser senadora, empleados del corrupto. Compórtense como legisladores. Concluya. Muchas gracias. A ver, de esto me salen dos dudas, Romina. O sea, una, que yo no he entendido por qué a los panistas les dolió tanto el plantón de Reforma, porque, o sea, el que se da después del fraude.
Digo, no sé, recuerdo las noticias de ese entonces que decían ya tantas afectaciones económicas por las casas de campaña, pero o sea, de verdad no entiendo como por qué les dolió tanto si uno como político, bueno, nosotras no somos políticas, pero uno entendió que fue una protesta tal cual por no un hecho menor, que fue una acusación de fraude presidencial, fraude en las elecciones presidenciales, y de verdad me sorprende que les siga doliendo tanto ese episodio, tal cual lo vemos ahorita como la senadora dice, su jefe hizo plantones. Pues sí, esa es la señora, así se protesta en América Latina entera, ¿no? De hecho, en el mundo entero. Pero bueno, y la otra que me sorprende es que de verdad, yo insisto, no sé con qué cara los panistas pueden reclamar feminicidios, no sé con qué cara, no sé, y ahorita escucharla decir, y en este país hay 10 feminicidios, no sé con qué valor todos ellos se atreven a hablar de la violencia contra las mujeres. No entiendo esa parte. Así es. Y bueno, Dani, pues es que también yo creo que uno de los aspectos por lo que les cala tanto es también por la forma en la que pues llegan, ¿no? Cómo les roban el momento de la toma de protesta, de rendir protesta al presidente Calderón. Entonces, perdón, al presidente Calderón, entonces pues obviamente pues le sigue doliendo porque no fue tan limpio como ellos quisieran, como fue en otros sexenios. Y sí, es un clásico, empieza como ya, y si empiezan ustedes a notar, se empieza a elevar todavía como a desgañitarse más en este tipo de discursos que cada vez se van haciendo, aunque desde el principio fue había muchas alusiones personales entre los legisladores, pero después de Kenia, no les vamos a pasar como Lindsay porque también no dijo gran cosa, fue la senadora Lili Telles y ella empezó burlándose por así decirlo, burlándose de la senadora de Carabeo, porque mencionaba que, bueno, qué bonito que le mandara abrazos y besos y solidaridad al hijo del presidente cuando debía, supuestamente está pidiendo que se le investigara y pues aprovecha para cuando aludir a la acción que hicieron los senadores de mencionar que estaban con el presidente, pues a decirles a los senadores de Morena que eran unos agachones. Después de eso viene la senadora Antares Vázquez y ella dijo que aunque la gentuza se vista de morena, no aludió, no dijo el nombre, pero pues sabemos a quién se refería, pues la ciudadanía ya estaba cansada de los políticos, pero de los políticos, y insistió que los políticos que pertenecen tanto al PRI, al PAN y al PRD, quienes, reiteró, y dijo, no representan a millones de mexicanos, sino que representan millones de intereses. Pero, ¿qué te parece si vamos a ver lo que señala la senadora Antares Vázquez? Aunque la gentuza se vista de morena, traidoras se quedan. Y el presidente de México fue suficientemente bueno para traer a una gentucita traidora aquí al Senado. Para eso sí fue muy buena, porque de otro modo no hubiera llegado la señora. Y por supuesto, las advertencias de una señora traidora carecen de autoridad moral. Entonces se van como el aire y se caen como sus mamparitas. Y efectivamente, México está cansado de la corrupción. Coincido con una señora que me antecedió. Y por eso perdió el PRIAN, porque está cansado México de ellos. Ustedes, claro que no representan a millones de personas, ustedes representan millones de intereses, millones, representan mucho de lo peor que ha habido en este país. Y déjenme informarles que su mentado puntito de acuerdo carece de toda argumentación. Y obviamente, como ya decía el senador Monreal, cuando se acaban los argumentos empieza la denostación, la descalificación, pararse a tapar, a censurar a una senadora que está haciendo uso de la tribuna, quien supuestamente es la presidencia de los derechos humanos aquí en el Senado, que en varias ocasiones esa señora ya ha violentado los derechos humanos de más de uno de nosotros. Pero bueno, les falta barrio,
Y no nada más les falta barrio en México, les falta barrio en Estados Unidos. Les falta barrio en Estados Unidos para enterarse de cómo se renta una casa allá. Deberían pedirle una asesoría a Ricky Riquín Canallín. ¿Por qué si allá anda prófugo? ¿Por qué no todos son Anaya? Sería muy bueno, ¿verdad? Pero Ricky Riquín Canallín sí sabe que allá para rentar una casa en Estados Unidos no se trata de particular a particular. Hay agentes inmobiliarios que son profesionales del área y que uno no tiene nunca trato con la persona en particular. Pero bueno, ¿qué más les da? Ellos lo único que quieren es agredir, violentar. Cero argumentos, mucha denostación. Les falta barrio, ese es el mensaje que da la diputada la senadora, de Morena. La cosa no quedó ahí, seguimos todavía con más reacciones porque quien también habló fue Emilio Álvarez y Casa. Él aseguró que hay elementos para pensar que hay conflicto de interés y de tráfico de influencias porque Pemex sí se aumentó los contratos 5 veces más a la empresa cuyo dueño le rentó la casa al hijo del presidente. Esto, recuerde, se lo informamos la semana pasada porque fue información que justo dio el director de Petróleos Mexicanos. Pero según lo que dice Emilio Álvarez y Casa, dice eso se va a resolver con una investigación, por lo que dijo que se requiere la aprobación del punto de acuerdo para pedir a la Fiscalía General de la República que se investigue el tema. También acusó al presidente de primero atacar y discriminar, pero que luego se tira al piso como la víctima para conmover. Vamos a escuchar cómo lo dijo Álvarez y Casa. Pemex aumentó los contratos de $66 millones a $346 millones, casi 5 veces más, a la empresa cuyo dueño, coincidencialmente, fue el que le rentó la casa al hijo del presidente. 346 millones de dólares aumentaron los contratos de Pemex de esa empresa. Ese es el conflicto de intereses y hay elementos de más para pensar. Por supuesto que sí, de 66 millones de dólares a 346 millones de dólares. Coincidencialmente, el dueño de esa casa trabajaba en esa empresa. Bueno, investiguemos. Resulta que se da esa investigación en el contexto de lo que va de este año, donde han sido asesinados 6 periodistas. 6. Este sexenio, compañeros y compañeras, es el sexenio con más periodistas asesinados en los últimos 40 años y no ha acabado. En ese contexto de riesgo al trabajo de las y los periodistas, el presidente decide salir a atacar la libertad de expresión otra vez. En ese contexto, cuando se están matando periodistas en México, cuando no hay culpables de los periodistas asesinados, cuando el mecanismo no funciona, cuando las fiscalías locales tampoco hacen su trabajo. Por cierto, Tijuana, donde gobierna Morena, van 3 periodistas asesinados. Por cierto, y no hay periodistas todavía que estén protegidos con el mecanismo. Por supuesto que queremos entonces una investigación. La respuesta del presidente lo único que ha hecho es empeorar las cosas. Y sí es vital, porque va a la línea de flotación de la credibilidad, de la ética. Y lo que el presidente ha respondido ha sido mucho peor. Pero compañeros, en democracia, lo que corresponde no solo es investigar, sino claramente generar la condición de lo que se dijo que se venía a hacer. Y esa ha sido la derrota. Y bueno, también quien habló fue la senadora del PRI, Claudia Anaya. Ella pidió que no se caiga en un falso discurso porque el problema no es tener una mansión, puesto que la gente que trabaja, lucha y se esfuerza tiene derecho a vivir bien, pero que el problema es la hipocresía de la austeridad que pregona, pero que no ejecuta Morena y que probablemente sea un conflicto de interés. Sí, así tal cual como lo decíamos fuera del aire, con un discurso similar a Canción de Arjona, así pues fue la participación de la priista Claudia Anaya. Vamos a escucharla y volvemos. El problema no es tener una mansión, porque la gente que trabaja, que lucha, que se esfuerza, tiene derecho a vivir bien. Y no caigamos en un falso discurso con eso. El problema es precisamente esa hipocresía
es hipocresía de una austeridad republicana que pregonan, pero que no ejecutan. El problema no es tener una alberca, el problema es el muy probable conflicto de interés, porque ese chamaco no había trabajado en 40 años de su vida y de repente aparece en esa casa. El problema es que no queremos atacar el fondo de las cosas, que es ese posible conflicto de interés, que es la desigualdad, que es la corrupción que se vive en este país. Ese es el problema. Pero también el problema es que queremos atacar a las instituciones. Cuando hay un señalamiento sobre mí o de mi familia, qué mejor que la prensa vaya e investigue, que hagan un buen trabajo para que se limpie ese señalamiento que se está haciendo sobre de mí o sobre de mi familia. Pero cuando, por el contrario, se usa todo el poder político presidencial para acosar no a un periodista, porque el tema ni siquiera es un periodista, cuando lo que se quiere es acabar con los medios de comunicación, porque el mensaje es ese: te metes contra el presidente y te la vas a ver, me las vas a pagar, voy a utilizar la fuerza del Estado para ir sobre ti. Lo que hizo el presidente, si los datos fuesen ciertos, si él tomó los ingresos reales del SAT, está violando la Constitución, está violando el Código Fiscal, está violando los derechos, vulnerando los derechos de un periodista y también intimidando al resto de la prensa. Es grave y es delicado. Y lo que hace hoy, mandar una carta al INAI pidiéndole violar la ley al INAI, pidiéndole que el INAI le pida al SAT que viole el Código Fiscal, son los datos de particulares en posesión de servidores públicos. Están salvaguardados. Si el presidente no sabe eso, muy mal. Si no tiene asesores, muy mal. Y bueno, Dani, la verdad es que les presentamos y elegimos algunas de las intervenciones porque ayer que estábamos siguiendo, yo me estaba riendo, por ejemplo, porque me acordaba, les decía, me acordaba de la canción de Arjona con esta intervención. Hubo varias intervenciones y obviamente muchas ya iban en el mismo sentido de decir lo que ya les presentamos en algunas de las intervenciones. Después de, ¿qué serían? Casi 4 horas de discusión, Dani, finalmente este punto de acuerdo se puso a consideración, se puso a votación y obviamente la mayoría morena pues aprobó que no se emitiera, que no se aprobara este punto de acuerdo para pedir la investigación pues de la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador.